Y en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, señor Orlando, también es oportuno hablar de el origen de este proceso de canonización, que es un proceso largo, es un proceso arduo, que contempla distintas etapas para finalmente aprobar la canonización y que un beato se pueda convertir en santo y la Iglesia Católica permita la adoración universal o el reconocimiento universal con esta, como se suele decir, elevación a los altares. Los dos santos venezolanos, ya el día domingo esto será oficial, pero es importante revisar aspectos históricos, antecedentes, de dónde viene este proceso de canonización, cuándo adopta la Iglesia Católica este proceso. Bueno, hay dos vertientes muy importantes, la verdad histórica y la verdad místico-religiosa. La verdad histórica es que los católicos tomaron de la antigua civilización, de los egipcios, fenicios y los griegos, lo que llaman los santorales. Antiguamente no lo llamaban santos, porque no existía la palabra santo, sino deidades. Deidades que simplemente, uno, que eran reales, y otro, que simplemente eran construcciones de la literatura. Y entonces ellos los convertían por razones de control social en deidades, que eran como dioses. Y para ser dioses, pues tenían que ser emperadores. Entonces los católicos tomaron eso y en el año 300, cuando Constantino fue el creador de lo que hoy es la iglesia como tal, ¿entiendes? 300 años antes de Constantino, en el año 300 y tanto, 30, el culto era a María y a María Magdalena. Jesús no aparecía por ningún lado. Después, en el año 300 y tanto, cuando el concilio de Nicea, fue que Constantino reunió a esas 50 y pico de iglesias que cada quien tenía su jefe, los reunió por la fuerza o por la presión o por cualquier otro esquema. Y entonces reunió a ellos y apareció la figura del Papa, que el Papa significa puente. Y ahí entonces las principales iglesias que había o fuentes eran los arianos y los otros que eran descendientes directos pues, de Pablo, etcétera, los apóstoles, pues, los cátaros. Entonces, le plantearon a Constantino, bueno, nosotros tenemos unos referentes, unos mártires que queremos exaltarlos. Entonces Constantino, para complacerlos, simplemente entonces ya no nombraban deidades, sino santos. Entonces ahí arrancó evidentemente el proceso santoral como tal. Eso tuvo evidentemente sus problemas en el año 1500 y tanto, que fue cuando apareció Lutero y Calvino, que se rebelaron contra la jerarquía en ese momento de la Iglesia Católica, porque ellos les planteaban que simplemente la jerarquía estaba negociando con el problema de los santos. Entonces se rebelaron porque cobraban por las indulgencias, cobraban por hacer santos, etcétera, etcétera. Eso fue en el año 1500 y tanto, ahí donde viene en parte de la reforma, pues. El proceso es largo y costoso. Más o menos está entre 600.000 a 1.000.000 de euros, porque hay que pagar especialistas, hay que pagar antropólogos, hay que pagar historiadores, psicólogos, etcétera, etcétera. En los últimos 100 años para acá es que se ha reglamentado en cierta manera ese santoral. O sea, para nombrar santos, hoy en día evidentemente hay una serie de requisitos imprescindibles, pues. Ahora, eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta y ser muy pragmático, ¿no? El Concilio Vaticano II en el año 1963, que es, en cierta manera, le dio ayornamiento a lo que hoy es la Iglesia Católica, que es muy importante conceptualmente que la gente sepa. Una cosa es la Iglesia Católica somos todos laicos. Y otra cosa es la jerarquía católica, que es la que está en Roma, ¿entiendes? Que a veces se confunde, ¿no? Porque como yo le decía muchas veces al Papa Francisco en aquella época, y en cualquier momento voy a conocer al
Papa León XIV, que realmente el gran legado de Francisco fue que colocó, después de 600 años, al laico como el epicentro de la Iglesia Católica. Porque le decía yo a Francisco, oye, si no están los laicos, no estamos los laicos, usted no tiene razón de existir, pues. Y señor Orlando, aquí tenemos un ejemplo de ello en el doctor José Gregorio Hernández, médico laico, además que ahora pasará a ser santo. Usted que además conoce tantas anécdotas y tiene tantas historias, ¿qué nos puede contar sobre el doctor José Gregorio Hernández como ser humano, como precisamente representante del laicismo y también de la Madre Carmen Rendiles? Claro, bueno, el doctor Hernández, entre otras cosas, estuve enamorado de una de las hijas de un amigo de él, de Domenici, pues, que eso no le quita en absoluto todas las atribuciones y virtudes que él tenía, pues. Es un hombre que hablaba 7 idiomas, sin salir del país, y nada menos que griego y latín, y un hombre que bailaba, un hombre que hacía sus propios trajes, que inclusive en Nueva York, en la Quinta Avenida, el cardenal Baltasar Porras, que por cierto hay que hacer un reconocimiento al cardenal Baltasar Porras, porque de él realmente, de hace 3 años, es que motivó a lo que hoy estamos celebrando, cardenal. Entonces, en una sastrería, vio a un señor en la Quinta Avenida de Nueva York que tenía la figura de José Gregorio Hernández. Entonces, el cardenal le dijo, chico, ¿y por qué usted tiene eso? No, es que simplemente lo compré porque vi que en esta figura era un hombre perfectamente vestido. Entonces el cardenal tuvo que decir, no, mira, ese es un beato venezolano, fue un médico, etcétera, etcétera. Pero digo, un hombre de carne y hueso, ¿no? Un hombre que le gustaba lo que llaman en los Andes la leche burra, ¿entiendes? En fin, y la Madre Teresa, la Madre Carmen de Rendiles, bueno, le encantaban mucho las hallacas, pero le hacía mal. Le molestaba mucho la gente que no cumplía la hora, que se le decía a las 8 de la mañana, era a las 8, no a las 8, sino a las 8 de la mañana, que a veces tenía su mal genio. Pero una mujer no era ninguna pobretona, era de la clase media, pues. Pero eso, repito, no le quita en lo más mínimo las virtudes y condiciones pastorales que ella tenía, porque era una mujer muy abierta. Ella podía, le daba una noción de 100 bolívares, en aquella época era mucho real. Bueno, ella prefería no comer, pero esos 100 bolívares los compraba y comía para los pobres. Bueno, pues digo, es gente de carne y hueso, y entonces por eso es muy representativo, porque no son de esos santos que son inalcanzables, sino santos, en cierta manera, con las virtudes y las cualidades o los defectos que tenemos los humanos. Ciertamente, además con un ejemplo de vida, una vida de servicio al prójimo. Señor Orlando, yo ya tengo que despedir esta entrevista, pero le quiero agradecer siempre por sus anécdotas, por la información que nos trae, porque además está muy conectado con el Vaticano y eso es muy enriquecedor. Muchas gracias. Sí, ¿no? He tenido la suerte de estar con el cardenal Pietro Parolin de más de 15 años. Yo le llevé aquí en Venezuela lo que llaman la agenda de Estado. Se la llevé al nuncio Berloco, después se la llevé al Giordani, que falleció. En fin, estoy muy ligado pues al Vaticano de hace más de 15 años. Qué importante tenerlo aquí en esta celebración nacional cuando el domingo se hará oficial la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Gracias por haber venido, ha sido un placer. Y muy importante que resaltar que José Gregorio Hernández es de todos los venezolanos. No es de un grupito, sino de todos los venezolanos. Un símbolo de unidad nacional, sin duda. Escuchaban entonces al señor Orlando Molina, vaticanista, nos daba sus impresiones, las anécdotas y toda la información que tiene, que suele justamente recolectar a lo largo del tiempo porque está especializado en esta fuente y que bueno, muy gratamente nos comparte aquí en Brújula Internacional. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando otros temas que también son importantes puntualmente. También se va a celebrar este fin de semana o se va a conmemorar este fin de semana el Día Internacional en la lucha contra el cáncer de mama. Fundamental también abordar este tema. Hacemos pausa y ya regresamos.